El discurso oficial insiste en vender una imagen de prosperidad que simplemente no existe en el Brasil real. Mientras la propaganda gubernamental alardea cifras maquilladas, la realidad toca la puerta del trabajador y del empresario todos los días. Lo que estamos presenciando en el país no es una simple desaceleración económica, es un proceso de asfixia sistémica. Grandes cadenas y pequeños negocios están sucumbiendo. El caso reciente del Grupo Mateus, una de las mayores cadenas minoristas del país, que cerró decenas de sucursales y despidió a miles de empleados de una sola vez, es solo la punta del iceberg. Cuando un gigante del comercio minorista, que atiende a las masas, necesita recortar drásticamente sus operaciones para sobrevivir, el mensaje es claro. El consumidor perdió el poder adquisitivo y el ambiente de negocios en Brasil se volvió insostenible. Abrir y mantener una empresa en Brasil se volvió un acto de heroísmo o de pura locura. El empresario brasileño se despierta todos los días con una meta implacable: pagar una de las cargas tributarias más altas del planeta para recibir a cambio infraestructura precaria, burocracia kafkiana e inseguridad jurídica. El resultado de asfixiar a quienes generan riqueza es matemáticamente previsible: desempleo masivo, cierre de actividades y fuga de capitales. El capital no tolera abusos y el inversionista, ya sea el pequeño comerciante del barrio o el gran fondo de inversión, simplemente deja de aportar recursos. En un país que castiga la productividad para mantener una máquina pública inflada e ineficiente, Pero ¿cómo llegamos a este punto? Esta crisis no es un simple tropiezo en el camino ni fruto del azar. Es el resultado directo de decisiones políticas y económicas consolidadas en las urnas y ejecutadas por un modelo que prioriza el asistencialismo electorero en detrimento del desarrollo sostenible. Es necesario analizar con valentía el escenario electoral y sus consecuencias directas para la economía. La consolidación de la izquierda en el poder fue impulsada masivamente por votaciones contundentes en regiones como el Nordeste, donde históricamente se implantó un modelo centrado en la dependencia del Estado. En varios municipios del Nordeste hay más personas recibiendo ayudas gubernamentales que trabajando con contrato formal. Este ciclo de dependencia crea un electorado cautivo, pero destruye la economía local a largo plazo. El gobierno promete soluciones fáciles a través del asistencialismo, pero las consecuencias de esa generosidad se trasladan directamente al sector productivo en forma de más impuestos y una recaudación voraz. Para sostener una máquina pública gigantesca y mantener la distribución de beneficios fiscales sin responsabilidad, el gobierno actual recurre a la única receta que la izquierda conoce: gastar sin límites y aumentar la carga sobre quienes producen. No hay ningún recorte serio de gastos innecesarios, no hay una reforma administrativa real, el enfoque es único y exclusivamente en la recaudación. El resultado es un déficit público fuera de control, la inflación que corroe el salario de la propia población asistida y una presión tributaria que hace inviable desde la pequeña tienda de abarrotes hasta las grandes cadenas de supermercados. Es una ecuación autodestructiva. Se mata a la gallina de los huevos de oro para pagar la fiesta del gobierno hoy, dejando un desierto económico para el mañana. Como si la alta carga tributaria y el malestar fiscal no fueran suficientes, el brasileño observa impotente el regreso de viejos conocidos: el esquema de corrupción y los agujeros multimillonarios. Escándalos que involucran fraudes históricas en el INSS vuelven a salir a la luz, mostrando cómo el dinero del jubilado y del contribuyente es drenado por redes de ilícitos. Paralelamente, surgen problemas en el sistema financiero, como los episodios que involucran al Banco Master y complejas redes de influencia que alcanzaron niveles del poder judicial y de la alta política. Demuestran que los engranajes del clientelismo político siguen funcionando a todo vapor. Mientras el trabajador paga más caro por su plato de comida debido a los impuestos, miles de millones de reales se escurren por el conducto de la impunidad y el tráfico de influencias. La gravedad del momento reside en el hecho de que los pesos y contrapesos que deberían proteger a la sociedad contra el arbitrio estatal han sido desmantelados. Nuestros dioses del Olimpo, que deberían actuar rigurosamente como guardianes de la Constitución, se han transformado en un actor político activo y alineado con los intereses del Ejecutivo. La captura política de las altas cortes crea un ambiente donde la ley deja de ser una garantía para el ciudadano y se convierte en un instrumento de control del Estado.
Cuando los jueces exceden sus prerrogativas constitucionales para interferir directamente en la política, la economía y los derechos individuales, la seguridad jurídica se evapora. Los principales portales de información de Brasil publican la siguiente noticia. El Detran confirma el bloqueo de la licencia de conducir en 2026 para los conductores que tengan esta irregularidad en el CPF. Dos de los ejemplos más evidentes de este activismo y de la pérdida de límites por parte del poder público son la aceptación y validación de aberraciones jurídicas, como la restricción o el bloqueo de la Licencia Nacional de Conducir, CNH, por deudas o irregularidades en el CPF. Vamos a decir la verdad clara y cristalina. La CNH es un documento de capacidad técnica. Ella certifica ante la sociedad que ese individuo fue sometido a exámenes y está apto para conducir un vehículo automotor en las vías públicas. Conducir no es y nunca ha sido una concesión de crédito. La CNH no tiene nada que ver con tu vida financiera, con pendientes administrativas o deudas con el fisco. Aún así, aquí en Brasil, si tienes deudas, puedes perder el derecho a conducir, un asunto que no tiene nada que ver con el otro. Estas son las consecuencias de un pueblo que parece estar dopado y no le da la menor importancia a absurdos como este. Para gestionar pendientes financieros y de crédito, el sistema ya cuenta con el CPF y los burós de crédito. Mezclar el derecho de ir y venir con la capacidad de conducir un vehículo, que para millones de trabajadores es la propia herramienta de trabajo. Como conductores de plataformas y repartidores con cobros y pendientes de registro, es una verdadera arbitrariedad. Se trata del uso de la fuerza del Estado para coaccionar y asfixiar al ciudadano, transformando el documento de aptitud técnica en un instrumento de extorsión estatal. Pensamos que a este ritmo, mi querido hermano, hoy están quitando un documento que sirve para conducir, un documento que no tiene nada que ver con crédito y solo indica que estás apto, que fuiste entrenado para conducir el vehículo. Están quitando eso por una deuda financiera, muchas veces con instituciones particulares como Visa, Mastercard, etc. Pero imagina si seguimos avanzando en esto. ¿Cuál será el próximo paso? ¿Impedir que el ciudadano camine porque debe? ¿O impedir que circule por la vía pública porque está endeudado? ¿Impedir que camine por la banqueta? ¿Tal vez impedir que salga de su casa? Parece que a este ritmo no va a tardar mucho para que un absurdo como ese se convierta en ley. Cuando los dioses del Olimpo respaldan o guardan silencio ante medidas de esa naturaleza, se consolida un ambiente de total inseguridad jurídica donde la Constitución es reinterpretada al antojo de los gobernantes para castigar al individuo. El resultado final de una economía asfixiada por impuestos, sumado a un sistema jurídico que crea reglas arbitrarias e intervenciones constantes, es el pánico del mercado y del inversionista. Nadie invierte donde las reglas del juego cambian con cada decisión judicial o decreto gubernamental. Y mientras el país se hunde en altas tasas de interés, quiebras y escándalos de corrupción, la agenda prioritaria del debate gubernamental y de sectores controlados es la imposición de agendas ideológicas, temas de costumbres, debates de género y retórica identitaria. En vez de enfocarse en el crecimiento económico y en la libertad del individuo, el Estado gasta energía y recursos promoviendo agendas doctrinarias mientras asfixia al trabajador común. Brasil está frente a un colapso estructural alimentado por decisiones equivocadas. La combinación de un modelo populista basado en la distribución de ingresos sin generación de riqueza, asociada a la voracidad fiscal, a la captura de las instituciones y al activismo judicial, creó un ambiente hostil para cualquiera que intente producir. Tiendas cerradas y miles de empleos perdidos en el comercio minorista son síntomas de una enfermedad grave. Si el ciudadano sigue siendo tratado solo como una fuente inagotable de recaudación y sus derechos fundamentales, como la libertad de trabajar y de ir y venir, siguen siendo mitigados por decisiones arbitrarias, el futuro depara aún más estancamiento. Es hora de enfrentar la realidad de frente y cuestionar el rumbo de un país que prefiere castigar la producción para alimentar el gigantismo del propio Estado. En fin, mis queridos hermanos, la noticia fue publicada en los principales portales de información con ese título. La mayor cadena de supermercados de Brasil cierra 29 tiendas y despide a más de 6.000 empleados en un plan para reducir costos. Es algo que debería asustar a cada ciudadano brasileño. Incluso la persona que tiene su propio negocio debería ver esto como una advertencia. Son más de 6.673 empleados que van a perder su empleo. El Grupo Mateus es una de las mayores cadenas de supermercados del país.
Y comer alimentos es algo básico y necesario para todo ciudadano, sea pobre, rico, millonario, etc. Cuando el ciudadano frena el consumo incluso de alimentos, mis hermanos, muestra que la situación realmente está muy grave. La situación está realmente muy seria. Pero en vez de que esto generalmente genere preocupación, reclamos en las redes sociales, miles de publicaciones para mostrar esa indignación, nada de eso sucede. Al contrario, la sociedad actual, principalmente la generación Z, está preocupada en farmear aura, en hacer campeonatos de esta locura. De hecho, nosotros hicimos este video aquí, si no lo has visto, míralo. Ya está al aire, mostrando que ya hay un alcalde prohibiendo esto en su municipio debido a tantos idiotas, literalmente, queriendo participar en esto y llenando plazas públicas. Con este escenario y esa mentalidad, mis queridos hermanos, no hace falta ser ningún profeta del caos para decir que el futuro de nuestro país es sombrío y no hay la menor posibilidad de que cambie a corto plazo. Esa es la verdad. Este video termina aquí, espero que te haya gustado y sobre todo que lo hayas entendido. Si eso pasó, mi querido hermano, compártelo, muéstraselo a más personas, porque solo así podremos hacer la diferencia. Cuantas más personas estén conscientes de estas trampas que muchas veces llegan como una moda, no vamos a ganar estatus. Es solo una moda actual, no hay por qué tomarlo en serio. Pero ese comportamiento manda un mensaje a muchos corruptos que están en el poder, que abren una gran sonrisa. Mira por quién está realmente preocupada la población. Mira qué es lo que realmente está haciendo tendencia en las redes sociales. Y de esta forma, mis hermanos, ellos tienen el espacio necesario para seguir mintiendo, haciendo falsas promesas y trabajando en base al asistencialismo que lleva al país a la ruina y fideliza el voto, el llamado voto cautivo. Cada vez más ves a ambos lados haciendo ese tipo de promesas. Porque es fácil, trabajan sobre el imaginario y no sobre el resultado. En fin, esa es la verdad. Que Dios los bendiga, hermanos. Cuento con tu ayuda compartiendo, dejando un me gusta y comentando para que podamos seguir trayendo este contenido. Si tienes la posibilidad, hazte miembro. Hay muchos videos exclusivos esperándote. Que Dios los bendiga, hermanos. Un abrazo y seguimos juntos, siempre enfrentando lo sobrenatural, aquí en Encarando o Sobrenatural Oficial.